La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes, anotate en la próxima salida en grupo a Machu Picchu en noviembre. Y así es la forma en que las familias en las casas crían a los cuy. Les hacen sus casitas, los tratan muy bien durante 3-4 meses y después se los comen. Bueno, a mí me da un poco de impresión porque los veo con otros ojos, de otro punto de vista. Yo los veo como unas mascotas, pero hay que tener en cuenta que esto es tradicional. En otros lugares se crían patos, gallinas o cerdos para comer, pero aquí desde hace cientos de años este es uno de los platos típicos, y tan típicos como que es un plato de fiesta. Se utiliza en los casamientos, en muchas festividades típicas de la zona se come cuy. Los dioses de los incas incluían estas deidades. En muchos casos las montañas eran consideradas como elementos vivos y muy respetadas en el momento de la construcción de terrazas o de la construcción de otras edificaciones. Muy interesante también cuando los españoles llegaron y no pudieron evangelizar a las tribus porque directamente no tenían nada que ver su religión con la de los pueblos de esta zona y el idioma era incompatible. Se dieron cuenta de que los incas adoraban a las montañas y por eso empezaron a representar a la Virgen María como un triángulo. Los dibujos de la Virgen de esa época son básicamente triangulares, y eso es para que los incas asociaran a la montaña con la Virgen y de esa forma empezar a ingresar con la nueva religión. El quechua es una lengua originaria de los Andes que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de 7 países. Este idioma es hablado por 10 millones de personas y en Bolivia, Perú y Ecuador es el más extendido después del español. A pesar de mi mal quechua, nos despedimos de la gente que sigue trabajando y nosotros seguimos camino hacia el Valle Sagrado. Por sus características climáticas, fue uno de los principales puntos de producción de los incas y lugar donde hoy todavía se produce el mejor grano de maíz del Perú. El Urubamba es uno de los principales ríos del Perú y parte de la cuenca del río Amazonas. Corre a lo largo de un valle donde los incas tenían algunas de sus principales ciudades. Los incas consideraban este valle como sagrado y en él crearon las ciudades de Ollantaytambo, Pisac y Chinchero. Lo que vemos al fondo es el pueblo de Pisac. Vamos a bajar para conocer cómo vive hoy esta comunidad tan antigua como las primeras construcciones incas. Y después vamos a subir al fondo, a las terrazas de cultivo, para ver lo que queda de las viejas construcciones. Estamos en una zona conocida como el Valle Sagrado, que es un lugar donde el río Vilcanota durante miles de años fue gastando la cordillera. Y alrededor del río se forman planicies, un valle, donde los cultivos crecen de forma mucho más fácil que en las terrazas construidas por los incas. De hecho, lo que vemos allá al fondo son algunas de las antiguas terrazas incas. El río era sagrado para los incas justamente porque les brindaba el agua para los cultivos y los cultivos eran su sustento. No hay que olvidarse que era una comunidad agrícola
Por lo tanto, primero el río fue sagrado y de ahí derivó el nombre del Valle Sagrado, que es toda la extensión del río que va recorriendo las montañas, y en él vamos a encontrar varios pueblos incas que hoy todavía siguen funcionando como comunidades. Así que vamos a ir parando en estos diferentes pueblos incas, en estas antiguas construcciones, y vamos a conocer las terrazas, la forma de cultivo de los incas y cómo esas comunidades viven el día de hoy. Pisac es un pueblo de origen colonial, y en el momento de la construcción de estos pueblos se construyeron también grandes hornos que eran los que se usaban para hacer la comida y el pan para la comunidad. Estos hornos todavía siguen estando, y en especial este en particular se conserva desde la época de la colonia y todavía funciona el día de hoy. Pueden probar todo tipo de productos típicos, pan, empanadas, y además hoy se utilizan, más allá de la cocción de los panes, para hacer comida típica. Pero miren lo que es el tamaño de este horno. ¿Qué es eso? Uy, ¿cómo lo hacen? ¿Directamente al horno así? Bueno, ahí por ejemplo, esta es una comida tradicional, el cuy. Hoy se come en cualquier momento del año. Claro. Sí, se utiliza más para las festividades, ¿no? Sí, comida para cargo. Están haciendo cuy, yo no me da para comerme un cuy, así que voy a probar. Muchas gracias. ¿Uno más? Uno más, sí. Ya que estamos, voy a probar la empanada. Deliciosa. Cebolla, queso y maíz. Queso, cebolla, tomate. Queso, cebolla, tomate. ¿Empanadas? Muchas gracias. Muy rica. Empanada de queso, cebolla y tomate. Por lo menos no es de cuy, pobre cuy, a mí me da un poco de cosa. Uno generalmente los cuy los tiene como mascota, pero aquí es una comida típica que viene de hace mucho tiempo. De hecho, hoy muchas casas adentro crían cuy para comer. Generalmente son comidas de festividad, de fiesta, pero hoy se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes. Yo prefiero mi empanada vegetariana. En la época colonial, cuando ya llega la época después de la conquista, ¿no? Estos lugares, en pueblos como estos, con un típico plano, ¿no?, de un pueblo europeo, ¿no?, aparecen en estos lugares. ¿Por qué? Porque estos lugares inicialmente eran reducciones. ¿Qué le llamaban reducciones? Reducción era el sitio elegido por los religiosos católicos